tal? Buenas tardes. Muchísima expectativa con este debut de Colombia en el hexagonal, en la capital de la República. ¿Qué tal, don Ricardo? Campo, ¿qué tal? Un saludo cordial a usted, a Carlos, al goleador, a toda la gente que se conecta con nosotros, a Weimar, a Marino, a toda la gente que está conectada con nosotros hoy en Conexión. Hay un factor muy importante que yo sí siento que puede ser clave si se aprovecha bien para la selección colombiana, el tema de la altura. El técnico lo reconoció, son 9 jugadores que están habituados a jugar en la altura, en la selección Colombia. Y creo que ese es un tema que puede pesar muchísimo cuando la gente pregunta, bueno, ¿por qué se trajeron el tema para Bogotá? Bueno, me imagino que uno de los aspectos que pudo haber sido determinante fue ese. Aparte, pues, de todo lo que se maneja en torno a la escogencia de sedes, ese puede ser un factor que beneficia a la selección Colombia, sabiéndose que a Paraguay le afecta la altura, a Uruguay le afecta la altura, a Brasil le puede afectar la altura, ¿no? Son equipos que habitualmente no están acostumbrados a jugar a una altura de 2.650 metros como lo tiene Bogotá, y creo que ese puede ser un factor. Aparte del tema futbolístico, ¿no? Porque usted puede tener la altura, puede tener todo lo que usted quiera, pero si el factor futbolístico no le ayuda, pues es imposible. Creo que a Colombia se le pueden combinar esas dos cosas. Un buen equipo, un equipo que puede jugar muy bien, lo ha demostrado en sus 2 últimas presentaciones, que por lo menos puede pelear, disputar los partidos de igual a igual, y el tema no menor de la altura. En este tema de reglamento y esta incongruencia que hay entre realizar un torneo que no tiene el aval FIFA y que los jugadores puedan partir cuando son adquiridos por otros equipos, si el equipo así lo prefiere, o si el equipo no lo quiere prestar, pues simplemente no lo presta. Colombia va a tener una ausencia que es la de Luna, que de todas maneras venía tocado en el último partido. Tanto el comunicado de la Federación como la cuenta oficial de Twitter del Mallorca anunciaron que Luna va a volver a vincularse a la selección colombiana. Campo, pero eso no tiene una razón de ser, ¿sabes? Es como si en la eliminatoria no fuera FIFA y el Mundial sí fuera FIFA. Lo que pasa es que ahí la Conmebol va a tener que ponerse de acuerdo con la FIFA, porque esto no puede seguir pasando. ¿Qué tal? Campo, un abrazo Carlos? grande. Bien lo dijo usted, es un debut, pareciera, y es así, yo creo que es otro torneo, ¿cierto? No creo que sea la continuidad del torneo de Cali, que es un torneo en búsqueda precisamente de uno de los cupos a la Copa del Mundo. Me parece un rival muy complicado Uruguay, pero yo creo que en el caso de Uruguay no enfrentó en esa fase previa en Cali justamente a un equipo de los quilates que tiene Colombia. Me parece que lo hecho en Cali, ¿cierto? El tema mental, el tema futbolístico que ha crecido, el hecho de no perder evidentemente, ¿no? Y de ganar puntos importantes frente a rivales de categoría, el caso de Argentina, el caso de Brasil, solamente para citar algunos ejemplos, le da a Colombia esa ilusión, ¿no? Y lo que pasó, Paraguay 1, Venezuela 1, y lo que está pasando con Brasil ilusiona siempre y cuando nosotros hagamos la tarea a partir del día de hoy. 2-0 le va ganando Brasil a Ecuador. ¿Qué tal, Sergio? Bien, Capito, saludo para Ricardo, Carlos, Marino, Hugo y los amables televidentes. Sí, a ver, yo creo que de acuerdo con respecto a que arranca otro mini torneo, digámoslo así, en este hexagonal, y Colombia me parece que, por lo que hemos visto desde el juego y lo futbolístico, creo que ha venido de menos a más. Esperemos que en este arranque de esta parte del sudamericano pueda arrancar con pie derecho, pueda mostrar esa mejoría, ¿no? Futbolística, y sobre todo que los delanteros puedan encontrarse con el gol, que puedan ser en algún determinado momento, ¿cierto?, pieza clave, más allá de lo colectivo, y va a enfrentar una selección uruguaya que ha mostrado, ¿no? Ha mostrado cosas buenas, entonces seguramente vamos a ver un lindo partido. Hugo, ¿qué tal? Buena tarde, y me imagino que también a la expectativa de este debut de Colombia. Sí, claro, claro. Campito, un abrazo a mis amigos, mis hermanos y a los amables televidentes. Sí, claro. Esto implica ir a un mundial, esto implica ganar un cupo a los Panamericanos, esto implica que el fútbol colombiano siga vendiendo jugadores al exterior, como hemos visto en los 2 últimos casos de Puerta y Luna. Hay más veedores del fútbol europeo siguiendo este torneo. Recuerdo que Helmut Wenning, inclusive año tras año en el torneo que hace en Cali, invita a veedores, y algunas veces como 39 veedores, algo así, mirando jugadores, porque como ya hemos explicado, ya no es un golpe que, uy, yo lo vi y me parece bien, no, los vienen siguiendo. No anuncian, llegan, ven los partidos,
ven, consiguen los videos, bueno, que ahora es mucho más fácil conseguirlo, y entonces se llevan a los jugadores jóvenes. Alguna vez pregunté por qué joven, dice, porque allá es cuando van a hacer el máster, allá es donde se va a terminar de procesar ese jugador. De manera que esperemos que todo salga bien, que Bogotá acompañe como acompañó Cali a la selección y que podamos conseguir esos 2 cupos que mucho bien le hacen al fútbol colombiano, mi querido Campo. Marino, y es una buena noticia para el Deportivo Cali, porque el Cali esté bien, esté mal, esté peleando campeonatos o esté por fuera de los 8, siempre asegura alguna venta de un jugador de la cantera, ¿no? Y en este caso fue Luna. ¿Qué tal, Campo? Mucho gusto, complacido. Saludo cordial para ti, igualmente para Carlos, para Ricardo, para el goleador, para Hugo y desde luego para nuestro querido Tito convaleciente por estos días y para ustedes, amables televidentes. Claro que la figura aquí en Colombia es un préstamo con opción de compra, ¿no? Entiendo que va por 6 meses, el muchacho Luna, pero muy interesante, desde luego. Y es la posibilidad que tiene el jugador colombiano hoy por hoy. Yo creo que como nunca antes está la puerta abierta para ir al exterior y concretamente para ir a Europa, que es lo que no se puede despreciar. El jugador de fútbol debe mentalizarse de que esto es una profesión muy lucrativa, muy pero muy buena, que no requiere de quemarse tanto las pestañas como para ser un gran médico, ser un especialista, como para ser un abogado o algo por el estilo, que no llegan a ganarse esas cifras de ellos. De modo que, muchachos, disciplina y profesionalismo y dedicación, que a los 35, 36 años están embilletaditos y listos para hacer lo que se les antoje o no. Así es de mucho sacrificio. Razón, Marino, pero hay que adicionarle el sacrificio, ¿no? Tiene que tener el jugador de fútbol para muy temprana edad, Sergio, comenzar a asumir esto con responsabilidad, perderse fines de semana, cumpleaños de amigos, muchas veces hasta viajes de los colegios. El tema de la educación es bastante especial. Los amigos que te llaman los viernes. Claro, y las amigas que también te llaman los viernes. Hay una frase de Mohamed Ali que escuché hace poquito. Sí, Marino, dígame. Perdóname, pero un embilletado de los 36 a los 60, con eso garantizado. ¡Qué belleza, por Dios, qué belleza! Está la autopista. Hay una frase de Mohamed Ali, Sergio, en una entrevista. Hace poquito en una entrevista obviamente cuando él estaba bien y cuando estaba vivo y cuando era el campeón. Y le preguntan acerca de los sacrificios en el entrenamiento. Y Mohamed Ali dice, yo siempre escucho lo del entrenamiento y el entrenamiento, pero la verdad aquí uno lo que tiene que escapar, o el verdadero entrenamiento es escapar a la noche, escapar a las invitaciones de las mujeres, escapar a las invitaciones de los amigos y poderse concentrar en una pelea de boxeo. Ese es el verdadero sacrificio, porque ya el talento él lo tenía. No, Campo, y hay un tema adicional, la presión que hoy viven todos los muchachos que están jugando y que quieren jugar. Sí. Es una presión tenaz. O sea, aparte de todo lo que ustedes han dicho, el tema de la presión, de saber si van a jugar o no, de saber si van a llegar o no, de cómo se maneja muchas veces en los equipos esa presión para los jugadores, cómo soportar esa presión, es casi más difícil. O sea, el tema mental que el tema que ustedes han tocado ahora. Por eso, Ricardo, es importante a la par estudiar, ¿cierto? Llevar una carrera, porque, por ejemplo, llegan los 17, 18 años y te lesionas o no tienes posibilidad, porque es que el embudo es muy angosto realmente, ¿cierto? Es muy poca posibilidad para todo el cúmulo que hay, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Entonces, hay que estudiar, hay que prepararse en otra disciplina, indudablemente. Y otro aspecto, estamos sumarle hablando a todo de lo que dolorosos, hablemos de los gozosos, hombre. Es el desarraigo. Es el desarraigo también a corta edad, ¿no? Quizás separarte de tu familia en búsqueda, ¿cierto?, de conseguir el sueño de ser jugador de fútbol profesional. Y eso, más allá de que uno lo vaya normalizando, ¿cierto?, no es fácil. No es fácil ese desarraigo, ¿cierto?, de su entorno. Pero bueno, son los esfuerzos, son los sacrificios que hay que hacer en búsqueda de lo que uno quiere ser y conseguir en la vida. Hugo. Hablando de eso, Carlos Vaca, que en sus comienzos, cuando despuntó en el Junior, hizo un trío ahí que hacían de todo, me acuerdo. Y cuando él se fue al exterior, cuando se fue a Bélgica, Carlos Vaca se transformó.
totalmente en lo que es hoy. Un tipo tranquilo, un tipo religioso, anda con su familia, no malgastó su dinero. Y lo que me alegró mucho esta mañana es saber que ha vuelto a la Universidad Autónoma del Caribe a terminar sus estudios de administración de empresas. Eso es muy bueno, porque como decía el pibe Valderrama, a los que se descarriaban en el Junior cuando estuvo aquí, en los equipos donde él estuvo, que tenían después de retirarse toda la vida para hacer lo que les diera la gana. Valderrama se metía 11 meses de trabajo. Cuando llegaban las vacaciones, se ponía su gafa negra, el moño lo ocultaba con una gorra y el hombre estaba de vacaciones. Bailaba, tomaba, se iba para la playa, en fin. Yo creo que hay que crear esa conciencia, ¿sabes? Porque es que hay mucho... yo siempre digo que donde hay melaza hay moscas. Campito debe conocer con toda seguridad las 1500 historias con los boxeadores, porque aparecen los amigos, los amigotes, los primos, la tía olvidada. Es increíble. Sobre todo los primos. Acaban con el dinero de los muchachos. Sobre todo los primos, ¿no? Los primos, primo. Los primos chupan, comen. Embarazada que no sabe de quién es el hijo. Los primos chupan, comen, se ponen la ropa de ellos. No, es un desastre eso. Sí, y el tema es que ahora da la impresión de que es más fácil pegar el salto a Europa. Porque mira, hay jugadores que aparentemente están hechos. No da la impresión. Pero mire, no hay jugadores que están casi que hechos, como el caso de Puerta. Puerta es un jugador que usted lo ve y dice, el jugador está hecho. Por lo menos futbolísticamente, el pelado está hecho. Ahora, en el caso de Luna, uno dice, no, pero le hace falta esto, le hace falta esto otro, sí, le hace falta un poco más de carácter, pero igual está en Europa también. No, pero es que también es lo que hemos venido diciendo estos días, los equipos cada vez compran los jugadores más chiquitos, jóvenes. Más jóvenes, porque saben, primero que la inversión no es tan alta y segundo que los van puliendo, los acaban de pulir de acuerdo a su gusto, a su necesidad, no sé, los adaptan más fácilmente al esquema, al medio, eso realmente facilita mucho. Lo que pasa es que en otras partes no los venden, aquí sí los vendemos. A mí, por ejemplo, me llama, Marino, la atención el caso de Luis Sinisterra. ¿Sabes qué? Que el caso de Puerta... Sí, Hugo. El caso de Puerta, mira cómo hacen ellos los negocios, porque se adelantan a todo. Puerta firma con el Bayer Leverkusen, ¿verdad? Hoy lo transfirió a título de préstamo para que tenga a lo mejor más partidos al Nuremberg. O sea, eso ya estaba decidido antes de que el muchacho tomara la maleta para irse a Alemania. Y así es como se están haciendo los temas hoy día, para que los muchachos no se frustren también, porque a veces van a un equipo que no tiene oportunidad y terminan frustrados todos. Sí, Marino estaba pidiendo la palabra. Sí, hombre, para anotar lo siguiente, yo estuve conversando con uno de los llamados scouting, ¿no? Sobre este tema, claro. Porque dice uno, bueno, este muchacho no ha tenido todavía mucha trascendencia, le falta esto, le falta lo otro, ¿por qué se lo llevan tan rápido para Europa? Y me explicaba, mira, son jugadores en proyección, y cuando son jugadores en proyección miramos es el aspecto absolutamente técnico, el entorno familiar y toda esta cuestión. Una vez nos llene a nosotros lo que es el aspecto técnico del jugador, entonces ya tomamos la decisión porque sabemos perfectamente que lo que le pueda faltar, intensidad de juego, quitarle esos resabios de acá, amarrar la pelota, eso lo manejamos allá. Eso es más fácil de manejar que técnicamente, pues hombre, llevar a un jugador a un nivel más alto. Entonces decía, lo primordial es eso. Si tiene la condición técnica requerida por nosotros, del resto nos encargamos allá. A mí, por ejemplo, y por redes sociales uno lo podía ver, me llamó la atención el caso de Sinisterra, porque Sinisterra viajó con su mamá. Sí. O sea, eso te habla de la edad de Sinisterra, del vínculo familiar que tiene, y yo creo que en algo seguramente y muchísimo aportó para que él se adaptara rápidamente a su vida en Europa, la presencia de su mamá. Pero yo recuerdo, o sea, por ejemplo, cuando se fue Bolaños, cuando se fue Tino Asprilla, que fueron, digamos, jugadores que partieron de inmediato para Europa, cuando se fue Tren Valencia, eran ya jugadores hechos, con mucho proceso de selección Colombia, y era impensado que un jugador le dijera, no, yo me voy para Parma con mi mamá, por ejemplo. Pero mire, Campo, y hoy la edad, yo creo que casi hasta que lo obliga. Campo, es que mire, hay un hecho real también, y es parte de lo que estábamos hablando ahora.
Cuando un muchacho se dedica a jugar fútbol, casi que se tiene que olvidar de los amigos. Eso casi que es una necesidad. O sea, no es que se tenga que olvidar, pero no puede andar con los amigos en lo que anda normalmente un muchacho de 16, 17, 18 años. Entonces, el círculo se convierte en el círculo familiar. El entorno es su círculo familiar. Entonces, son pelados que no tienen muchas veces contacto con los compañeros, salen muy poco, ir a una rumba es imposible. Están dedicados simplemente a estudiar. Entonces, ¿con quién van a andar? Pues con la mamá y con el papá, que se convierten en su círculo, en el único círculo. Lo cierto es que en Europa se sigue... Sí, Huguito, en Europa se sigue comprando el talento suramericano. Eso está indudablemente claro. Ahora, como lo expresábamos la vez anterior, seguramente esta selección de Argentina o esta selección de Brasil hubiera podido ser la que está participando en el campeonato suramericano mucho mejor. Pero muchos de los que han vendido ya a Europa, ¿cierto?, los adquirieron a los 17, 16 años, 18 años, o sea, los mejores, por lo menos de ese país, solamente para citar dos ejemplos, y puede ser que esa sea la razón por la cual el fracaso de Argentina, ¿cierto?, en este campeonato sudamericano, y es que no están en este escenario de sub-20 los mejores jugadores. Esos ya viajaron al viejo continente. Para mí el nivel del campeonato no ha sido tan bueno como el de otros campeonatos, ¿no? Incluso le hace falta encontrar una figura individual al campeonato, por lo menos en la fase de grupos. Y yo creo que mucho tiene que ver eso, que no sé si están los mejores de la categoría jugando. Ese es un hecho real, o sea, mientras no estén todos los mejores jugadores... Quería contar esto, ¿no? Campo. O sea, solo un detalle, Hugo. En Colombia no está el mejor... ¿Cuál es el mejor jugador de Colombia en esa categoría? Jader y Yasser, por ejemplo. Por eso, Asprilla, que es el demostrar en esa categoría, no está. Entonces, por eso decía yo, si vamos a clasificar para un mundial FIFA, porque el mundial sub-20, juvenil, sub-20 es un mundial FIFA, organizado por la FIFA, ¿por qué la zona de clasificación no es FIFA? Sí, debería ser FIFA como lo es la eliminatoria o sea, tendría que tener el mismo criterio. Estamos hablando ya de jugadores casi formados, jugadores ya casi hechos. No, que mire toda la cantidad de dinero que se mueve. Claro, la FIFA tiene que volverse seria en ese sentido. Ahora, la pregunta es, ¿eso pasa en Europa? Es decir, un jugador que está en un torneo sub-18, sub-20 en Europa y que está clasificando un mundial, ¿se lo pueden llevar? Yo no lo veo tan fácil, ¿no? Lo que nos pasa aquí en Sudamérica y la verdad es que tenemos que pararnos firmes. Conmebol tiene que exigir que el torneo se revista de esa seriedad. Hugo iba a contar una historia para meternos en el posible reemplazo de Luna. Sí, la de Cuadrado, que también se llevó a su madre a Europa, siempre ha vivido con ella, entre otras cosas porque son los dos solitos. Y esto que me contó alguna vez un dirigente del Atlético Nacional, cuando llegó Davinson muy joven, lo recogían el bus, tienen un bus para recoger a los muchachos, algo así, gol de América, 1-0 gana la Unión. De las divisiones menores, ¿no? Y cada vez que recogían a Davinson, su mamá estaba al lado, la mamá lo llevaba hasta el sitio donde pasaba el bus y le daba su bendición y lo subía. Esas cosas desafortunadamente ya no se ven tanto, ¿verdad? Y esa unión, ese acompañamiento de la madre o del tío que lo crió o del abuelo es fundamental. En el fútbol no se hacen los procesos, por ejemplo, que se hacen en los deportes de Estados Unidos. Allá es más jodido llegar al baloncesto, al béisbol, a la NFL, el fútbol americano, al hockey sobre hielo, porque tienen que hacer un proceso. Allá existe una entidad que se llama la National College Association, que hace todos los torneos de high school adelantado y de universidades. Y los que practican el deporte se meten en ese circuito. Tienen que terminar su universidad para poder acceder a las grandes ligas, por ejemplo, o al baloncesto, etcétera. Hay unos que renuncian porque son demasiado genios, son adelantadísimos y renuncian a la universidad. Toman el estatus de agente libre y firman, pero para que llegue un pelotero, voy a poner un ejemplo que más conocemos, a las grandes ligas ha tenido que pasar por la Rocky League, A, AA, AAA, y antes era solo así, pero ahora usted tiene Rocky adelantado, A fuerte, A no sé qué cosa, triple, es increíble.
y finalmente llegan a las grandes ligas. Ahora no, en el fútbol un muchacho se destaca, lo contratan, firma aquí y se lo llevan. Sí, en el béisbol de 13, 12, 13, 14 años, el equipo lo adquiere, le da un dinero a su familia, es decir, ya te conviertes en cabeza familiar a los 13, 14 años. Ya a los 13, 14 años ya te conviertes en cabeza de familia, porque a tu familia le dan un dinero debido a tu talento. Te llevan a República Dominicana y ahí te vas solo. Vas a estudiar, a jugar y a aprender inglés. Convives con compañeros de tu misma edad y ahí te vas forjando tu camino solo. Muchos no llegan. A los el tema es 13, 14 años. El tema es cuando eso no regresa. llegamos a ninguna de Le esas. pasó a Edgar Rentería. Claro, bueno. El código QR... Tú sabes que usted cuando se llevaron a Edgar Rentería... Sí, Hugo, déjeme ir referencia del código QR... ¿Sabes que cuando se llevaron a Edgar... para el partido América Unión Magdalena, que ya nos informó Marino, gana América 1-0. Van 8 minutos de partido. Sí, Hugo. Cuando se fue Edgar Rentería a los Marlins, que lo llevó su hermano Edison, tenía que tener mínimo 15 años y él tenía 14. Y bueno, Edgar tenía 15 y se fue así. En el fútbol antes era la inversa. Un jugador que tenía 15 lo ponía como si tuviera 11. Bueno, vamos a meternos en el tema de Luna. Ausente en el partido de hoy, estaremos atentos a cuando regrese y cómo regresa, además de ese problema en el tobillo. Ricardo, ausencia de Luna y ¿con quién lo reemplazaría usted? Bueno, hay un natural, ¿no? Que es Manyoma, ¿no? Sí. Me parece que puede ser un natural. Aunque yo, por ejemplo, mantendría pensando en la fortaleza de Uruguay, un equipo con un esquema diferente. Nos plantearía un 4-3-3, incluso lo habíamos hecho en el trabajo y digamos en el juego que nos propuso la producción. Y pues a mí obviamente me gustaría mantener un equipo con Vélez, porque me pareció que es un muy buen trabajo Vélez en el partido pasado. Obviamente le daría el regreso a puerta y jugaría con Castilla. Jugaría con esos tres, una línea de volantes. Y jugaría con tres en el frente. Jugaría con Cortés, lo haría con Caraballo Fuentes por dentro y Monsalve. Ese sería el equipo mío de mitad de campo hacia adelante. Cambiaría el esquema, pero mantendría esa posibilidad. Y me inclinaría incluso más pensar en jugar con Fuentes como un 9, un falso 9, porque me parece que en medio de la situación de la falta de gol, el que ha tenido gol es él. Y además me parece que es un jugador que se junta, que tiene desequilibrio, que puede venir a hacer una doble línea de 4 si quisiera hacerla cuando pierda la pelota. Entonces yo cambiaría un poco el equipo pensando en el rival que voy a tener al frente, en la ausencia que ya me motiva a tener que cambiar, pero también en la posibilidad de utilizar a un Puerta jugando en una situación diferente. El regreso de Puerta es muy importante. El regreso de Puerta le va a dar a Colombia manejo, pero también equilibrio, indudablemente. Y yo hago esta reflexión. Si le hemos dado tantas posibilidades a Caraballo en la formación titular y en el frente de ataque, ¿por qué no volverle a dar la confianza a un jugador que tiene talento, que tiene capacidad y que seguramente tiene por dentro algo? ¿Por qué demostrar hoy frente a un rival de categoría como Uruguay a Manyoma? Yo creo que sería para mí el reemplazante natural del jugador Luna que no está. Sergio. Yo también voy por esa línea. Creo que es el jugador indicado, digo, por la oportunidad que ha tenido en este sudamericano, quizás con otras características a las de Luna. Luna es un jugador quizás más lento en sus movimientos, más pensante también, pero Castillo Manyoma sí. Puede ser un jugador desequilibrante, un jugador que por resolución individual o asociativa puede generar problemas a la defensa uruguaya. Entonces yo voy por esa línea. Marino. Pues hombre, ya que no contamos con un 9 sincero, vamos con un falso 9. Y yo me inclinaría por la presencia de Fuentes, que ya la metió y debe estar muy motivado, ¿no? Para pegar en la portería, podría ser. ¿Y Hugo? Manyoma.
Manjoma, yo creo que ese muchacho estaba llamado a ser uno de las gratas, no revelaciones, porque ya conocemos qué es capaz de hacer, sino una de las figuras del campeonato. Lamentablemente comenzó, perdió la titularidad, ha vuelto ahí cortico, pero yo sigo pensando que Castillo Manjoma es un muy buen jugador. Y creo que si lo alinean hoy, si está hoy, la vida le está dando otra vez la oportunidad de que nos demuestre que es ese parece jugador que va, ¿viste? uno Parece que va. ha visto en Cortuluá. Claro. Entonces, si va él, esperemos que nos dé todo eso que desafortunadamente no nos ha dado todavía. Saben que todos hemos hablado de Fuentes o Manjoma, va por ahí la cosa. O es Fuentes o es Manjoma, el representante de Luna, pero todos hemos en algún momento tocado el tema del 9. Sí. Yo, por ejemplo, me voy por Fuentes, pero yo cambiaría el 9. Yo colocaría a Hurtado Cabezas. A mí me parece que hasta ahora ninguno de los delanteros de Colombia ha mostrado una superioridad sobre el otro. Es que eso es lo grave. Y me gustaría ver a Hurtado Cabezas desde el arranque, porque me parece que tiene algo que no tiene en Caraballo, que no tiene Fuentes jugando en esa posición y que no tiene Zuleta, que es la imponencia física que tiene Hurtado Cabezas. Sí, Ricardo. Sí, ese es el grave problema. Sí, los 9, la verdad. O sea, hasta ahora. Colombia es un equipo que no ha tenido mucho gol. O sea, ¿cuántos goles de Colombia hasta ahora en el Sudamericano? Creo que son tres. 2 contra Perú, 1 contra Paraguay, 1 contra Brasil. Argentina, otro contra Brasil. 5 goles. ¿Cuánto van? ¿5? 5 goles. 5. 5 goles. Un gol por 5 goles. 5 goles. 5 y 3 en contra. Sí. Bueno, 5 goles. ¿Y el 9 no marcó? No. Nunca. ¿No? Y hay goles que tienen responsabilidad del arquero rival y demás, ¿no? Sí. Como el de Especialmente Fuentes. contra Argentina. Sí. Ese es un tema muy complejo. Los goles han venido por otras fuentes, por otro camino, pero el 9 no ha aparecido. Entonces, Cortés ha hecho 2 goles. entonces la posibilidad de jugar con un falso 9 no me parece tan No. descabellada. Con lo que está pasando con el 9, usted puede jugar con cualquiera de los que hemos nombrado o con incluso ponga a Monsalve si quiere ahí en esa posición. O sea, ya al entrenador le toca buscar una solución porque es evidente el problema ahí. No, y ya estamos en la etapa definitiva. Sí, claro. Hay otro problema en el tema delantero, si es que además de la imposibilidad de marcar, ¿cierto? No han entrado en el circuito del juego, porque usted Quedan decía, bueno, excluidos. es que el delantero no te ha marcado, pero te ha asistido, pero ha jugado allí como pívot, lo ha hecho Puesto bastante asistencia, bien, ¿cierto? complica, genera faltas allí. No es un penalti, pero Claro. no, resulta que en ese ítem tampoco, en ese apartado tampoco. Y eso es difícil de entender, ¿no? Sí, yo creo que el entrenador podría jugar no solamente con el reemplazo de eso. Luna, Hugo, sino también con el reemplazo de uno de los 9 o colocar la verdad a cualquiera. Ahora, Así está mi nómina. volviendo al tema de mire, la situación de lo que es la Mire, reglamentación. Sí, Hugo. Hay una cosa que es cierta y que lo hemos hablado y es una pandemia nuestra. El tema de la generación de juego para buscar a aquel 9 que solitario trata de rematar al arco sin poder tener el balón. Ese ha sido y es uno de los problemas que lo hemos tenido en la selección mayor recientemente y ahora desafortunadamente también. Y el otro es la falta de remates de media distancia, por ejemplo. Como pasó con Fuentes. Siempre hemos dicho, pero rematemos al arco. Siempre tenemos, en lugar del arco, tenemos la sensación de que entro a las 18 y comienzo a hacer pasecitos de 30 centímetros y nadie patea al arco. Fíjate que esa noche ese muchacho se atrevió, el error del arquero, eso es un problema del arquero y de esa manera afortunadamente se pudo ganar. Sí. Además de Puerta, que ese es un problema endémico. Es decir, nosotros nos fijamos siempre en el delantero, en el punta, pero ¿y los que están allá? Sí, porque ahora solamente Puerta y Fuentes son los que se atreven desde afuera, con cierto peligro, porque tampoco puede encontrar... Bueno, sí, pero es que la pelota no le ha llegado clara al 9, pero mira que Monsalve te remata, pero mira que Cortés te remata, pero no. Esos son jugadores cercanos al área, pero solamente patea al arco, Fuentes que y algo Puerta pasa. son los que pero rompen ahí, digamos, que lo tradicional. Rematamos realmente poco. Sí. Es una realidad. Yo por eso decía... Penal en favor de Unión. El caso, si ustedes quieren ver el partido de América, ahí está el código QR, ¿no? Y ahí está Marino también. Y está Marino que nos está informando constantemente. Miren, la verdad es que cuando tiene uno tanta escasez en ataque, en función del 9, de la presencia del 9, de que el 9 no entra en el circuito, de que el 9 no le llegan las pelotas, que nadie remata, entonces uno dice, venga,
¿cómo vamos a sacar a un jugador como Fuentes, que fue el que se atrevió? Sí, claro. Y que en parte nos tiene disputando esta instancia, ¿no? Que en parte nos tiene disputando esta instancia. Ese Por eso merece. tratando de Por eso aclarar lo el pongo, tema. la verdad. Entonces, yo sí siento que cuando vos no has tenido mucho, pero el que de pronto ha puesto un poco, pues digo, uno no se puede privar de ese poco para quedarse con lo que no ha tenido hasta ahora ninguna respuesta con lo que ha puesto en la cancha. A mí me parece que, a ver, si miramos, Caraballo ha sido el que más ha tenido continuidad y oportunidad como delantero. El que más le gusta al técnico. No, sí, también, seguramente, porque le ha dado continuidad más allá. Pero Caraballo ha tenido su oportunidad, ¿eh? Ese es el Si que bien más es cierto, el que más ha jugado y el que más ha tenido opciones. Es cierto que Colombia no es un derroche de llegadas, de poner mano a mano a su... Pero Caraballo ha tenido su oportunidad, pero han sido las que ha tenido, no la ha metido. No. Porque, digamos, de las que tuvo, ponele en todos los partidos de juego, ponele 3, 4... que haya metido 1 o 2, estaríamos hablando de otra cosa. Sí. ¿Qué quiero decir? Pero no ha sido contundente. El centro delantero, Zuleta, cuando tampoco no se ha visto demasiado. Y bueno, por eso hablamos de esa falta de goleador, ¿no? De alguien Lo que votaron estos defina. muchachos. ¿Quién es Marino? Los de la Unión. Unión logró la pena máxima y continúa ganando América 1-0 ahí. Hola, ustedes que son de la costa, hombre, me refiero a Hugo, me refiero a Campito, ustedes que son de la costa. ¿Quién le hizo el cajón a Ferreira, hola? El balón cayó en la estación internacional. ¿Quién le hizo ¿Cómo te qué, parece? Marino? El cajón a Ferreira. A David Ferreira. Sí. El cajón a Ferreira. Yo creo que, mire, yo creo que cuando usted tiene que salir a aclarar tanto si su función es asistente o es técnico, y no solamente le toca a usted, sino que al compañero de trabajo también le toca salir a cada rato a responder. Si es el técnico o es el asistente, uno de los dos se va a aburrir y se va a ir. Sí, Uno de los dos se iba a aburrir y se iba a ir, porque yo me pongo también en el lado del jugador. Bueno, ¿y cuál de los dos es el que manda? Yo que vengo siendo acá, digamos. Y no faltará el jugador que diga, yo le creo más a A porque creo que B no tiene ni idea. Y el otro que diga, no, el que sabe B, A, ni le prestemos atención en la cancha. Yo creo que ahí se iba a romper por alguno de los dos. Y si no tiene el respaldo del dueño del equipo. Claro, y no sé si también había ahí una situación de título, de titulación. Sí, puede ser. Puede ser. Porque uno tenía título, otro no, por eso uno aparecía como técnico. Era por y otro eso. no. Sí, tal cual. No, Volviendo al tema de la selección colombiana de fútbol, ahora, Claro si yo tengo que un jugador, eso no es. Es una idea, ¿sí? Si yo tengo un jugador como Oscar Cortés que me ha hecho 2 goles y que sé que mentalmente está fuerte, pues yo de pronto ensayo jugando de centrodelantero. ¿Con Cortés? Y busco otra alternativa por los costados y demás. No es que quite un hombre vital por la banda, ¿cierto? Porque es que Colombia no depende de eso ni depende de Cortés, pero de pronto gano en el frente de ataque un Sí, jugador. pero ahora, ¿Cortés ha jugado en esa posición? Eso lo tendríamos que analizar y el técnico, no sé si habría hecho la prueba en los entrenamientos. Puede ser que no haya jugado en esa posición, pero en este momento si usted comienza a pensar en Cortés Pero la más los verdad es como no centrodelanteros, resalta a ninguno por encima del otro, quién la define verdad mejor? cualquier prueba se puede hacer. ¿Quién creo define yo. mejor? ¿Cierto? Podría ser una alternativa. Creo yo. Creo yo que como no se ha destacado ninguno por encima de otro, Correcto. usted puede hacer las pruebas, ya sea, me imagino que en el entrenamiento, pero bueno, intentemos con Gustavo Cabezas desde el arranque. O venga, y si ponemos a Cortés y colocamos a otro jugador por la banda, colocamos a Fuentes a perfil cambiado, por ejemplo, para que enganche y remate. O sea, algo, Hugo, tiene también que plantear el entrenador como solución a un problema que ya es evidente en el equipo. Buscar soluciones, sí. Sí, sabes que el otro día me preguntaba si Durán se hubiera quedado, estuviera en el torneo y la selección hubiera jugado exactamente como ha jugado esta, a lo mejor estábamos diciendo lo mismo de Durán que hemos dicho de Caraballo. Yo creo que sí. Porque yo sigo insistiendo que esto es parte de un todo. Claro, yo sigo pensando que esto es la parte de un todo. Y el todo principal, o sea, el trabajo principal de ese todo es tratar de acercar el balón a las 18 yardas o un poco antes en la media distancia para patear al arco, Voy a hacer una academia de goleadores contratados, mi querido. ¿Se notaba esa ausencia de gol o no? Sí, se notaba. Obviamente que ante esa
escasez de goleadores, aquel jugador que mantiene una regularidad sobresale muchísimo. Digamos, ante la escasez, uno que más o menos tiene una frecuencia Otro de América. continua. Ese fue el papayazo que te dieron. Sí, tiene esa posibilidad. Y en ese entonces estaba esa norma ¿cierto? Del sub-17 o sub-20, que era una obligación estar. Entonces, sub-17. Sí, los chicos que estaban en ese momento tenían esa posibilidad. Entonces, si la aprovechaban y mostraban su valía, se podían mantener sin ningún problema. Una norma que nosotros comenzamos a implementar en Sudamérica, que después eliminamos y que después otros países la adoptaron, ¿no? Sí, yo creo que cuando la eliminaron estuvo bien eliminada porque ya se había convertido en la recocha de los segundos, de los minutos. Yo creo que había que mejorarla. Habría que rearmarla y darle una solidez. A propósito, Campo, que la pregunta que usted le hace al goleador y que tiene que ver con Dairo, y ahora en estos días que hacemos muchos ejercicios comparativos de cuántos goles le falta a Dairo y si alcanzará para alcanzar al goleador. Cuando Dairo, y a propósito de edades, cuando Dairo arrancó como profesional tenía 16 años. Por ahí tengo la planilla como suplente. A mi goleador no me lo alcanza nadie. No, es que el goleador, y ese es el mérito del goleador, cuando el goleador arranca como profesional, ¿cuántos años tenía, Sergio? 22 años y medio cuando empecé a jugar profesionalmente en Colombia. En Argentina estuve en tercera división. Pero mire que el tema se profundiza cuando uno hace ya la lista en equipos de la liga. Millonarios tiene dos jugadores grandes, Uribe y Castro. 30 y pico y 30. No, y Luis Carlos Ruiz. Y Luis Carlos Ruiz. Más grande todavía. Más grande. Santa Fe tiene dos jugadores, Morelos y Rodallega. ¿No? Junior tiene a Vaca. Grande. El 11 tiene a Dairo. Grande. El DIM tiene a dos, a Pons y a Cambindo. Cambindo tiene más de 26 años. Sí, pues digamos que de esa lista, los que menos... Más joven es Cambindo. Nacional tiene a Duque. Que ya grande. Y ahora tiene por consolidar a los jóvenes, que son Perea, Tomás Ángel y demás, pero el titular es Duque. Hoy el titular es Duque. Francisco da Costa. Francisco da Costa también es un jugador grande. Es un pelado. América tiene a Adrián. A Ramos. ¿Y cuál es el otro 9 que tendría América? Ya los otros son más ahora jóvenes. Facundo. Y ahora Facundo, que tampoco es un pelado de 20 años. Sí. ¿No? Y es un extranjero. ¿Y el Deportivo Cali, Marino? Y el Deportivo Cali, desde la época de Nadal. Sí, hay que esperar a ver, porque el que estaba jugando era Rodríguez, que se fue. Que se fue a Pereira. Y hay que ver ahora a quién pone. Pero uno mira la lista y el joven, que uno puede decir, no, hombre, a este lo pueden ir llevando poco a poco. Marco Pérez, grande. Marco Pérez, grande. De pronto, Brian León Muñiz, en Junior. Sí, pero hay que ver cuántos partidos... ¿Cuántos partidos puede jugar por los delanteros que tiene por delante? Todavía está por consolidarse. Berrío y Brian. Sí, y no se ha consolidado. Pero entonces es un tema que la verdad a mí me preocupa. A mí me preocupa. A propósito del 9 y a propósito de lo que estamos hablando, Manyoma, el jugador de la selección, habló sobre Caraballo. Lo escuchamos. Para nadie es un secreto las cualidades que tiene Caraballo. Ya ha sido goleador en un sudamericano y pues... lastimosamente en ese partido no tuvo la posibilidad de contar con pues buena suerte. Bueno, ahí estaba. Yo creo que los compañeros obviamente lo respaldan, han estado con él mayor tiempo en el proceso. Ellos se conocen mucho. Se conocen y además yo creo que les da confianza el hecho de decir, hombre, él en uno de los torneos que estuvimos fue goleador. 17. Sí, él fue goleador. Uno ve las cuentas de John Hader Durán, todos los días le hace fuerza a sus compañeros de posición. Sí. ¿No? Y le hace fuerza para que hagan gol, para que ganen, para que puedan ser importantes, pero hasta ahora digamos que ese apoyo de quien iba a ser el titular de Colombia no se ha visto todavía, o sea, no ha habido una respuesta de sus compañeros de equipo, o por lo menos los delanteros no han tenido esa fortuna de poderle responder con goles. A propósito, Campo, del ejercicio que planteaba Hugo, que si estuviera John Hader Durán hoy en la selección colombiana de fútbol, que sí sería lo mismo. Todo es relativo, pero yo pienso en esto. Si yo soy volante o soy lateral y tengo una referencia de Durán, ¿cierto? Y tengo que hacer el ejercicio de Caraballo, la toma de decisiones me parece que es diferente. Es decir, yo le tiro la pelota a Durán y puede ser que me resuelva, que aguante, que espere a que los jugadores pasen la línea de la pelota. Todo es relativo, ¿cierto? Yo creo que con John Hader Durán la historia hubiera sido diferente. O por lo menos sus compañeros hubiesen comenzado a levantar más centros, por ejemplo. Colombia es un equipo que a veces abusa del centro
Y cuando lo logran hacer efectivo, muchas veces se va muy arriba, pero cuando logran hacerlo efectivo, ni Caraballo, ni Zuleta, ni Fuentes tienen, digamos que, un repertorio la de estructura de Durán, que es más similar a la de Hurtado Cabezas para cabecear Hugo. Eso no se sabe. No, eso no se Ahora, sabe. si yo me hubiera casado con la Campito. primera novia y no con la segunda, ¿no? A lo mejor no me hubiera separado y con esta tal vez sí. O sea, eso no se sabe. Todo relativo. No se sabe. En mi caso, Campito. Yo te puedo En mi caso, dar consejos Campo. al respecto. Mira, viendo ya los hechos cumplidos, ¿verdad? De ver esta selección, tú te pintas a Johader Durán haciendo los movimientos que ha hecho Caraballo. Es que son Salir de distintos. su zona de influencia, ir al campo contrario, tapar, tirar una pared, venir de atrás, correr 60 metros para poder llegar a las 18 yardas. Porque es fácilmente demostrable esa forma en que Caraballo ha jugado el torneo, ¿verdad? Es decir, si Caraballo fuera un hombre que jugara de 30 metros, 25 metros hacia allá, pues a lo mejor va a tener más oportunidad. Pero cuando tiene que venir, salir de su zona de influencia, tratar de recuperar un balón en el centro, a la izquierda o a la derecha, tirar una pared y correr 60 metros, no es lo mismo. Yo creo que sí, o sea, que la ausencia de Durán hizo que se modificaran algunas cosas, porque si tú pones a hacer a Durán lo que ha hecho Caraballo, pasa igual. Yo por eso quisiera ver a Hurtado Cabezas desde el arranque, porque me parece que físicamente Marino es el que más, y en su juego incluso, el que más podría parecerse a Jader Durán, que era el que apuntaba para ser el titular. Yo no sé, en mi caso yo el fútbol no me lo imagino, yo el fútbol lo veo. ¿Y qué es imaginarse el fútbol? Que si hubiera hecho el cambio 10 minutos antes, que si en vez de Fulano hubiera jugado... yo hablo de los que están, no de los que no están. Porque yo no tengo una bola de cristal, no soy adivino para saber si Durán hubiera hecho 5 o 6 goles en la Selección Colombia o no lo hubiese metido. Entonces son cosas pues que me parece que hay gente con una gran capacidad para eso y yo la admiro, pero no tengo esa capacidad de imaginarme el fútbol, de que si el cambio hubiera sido en tal minuto o Fulano por Vengano, no tengo esa capacidad. O si hubiera venido tal, ganaríamos. No sería Marino Millán, simplemente sino el profesor Marino, ¿no? Y lo Sería que el profesor tenemos- Marino. Y también hizo Marino. Claro, imagínate, monto un consultorio y Regino 11. comienzo a decir, y etcétera, Lo que- y etcétera. lo que ¿Cómo sí te es parece? cierto- No, ya 12. Porque ayer repartió bendición. Lo que sí es cierto que de todos los centrodelanteros que tenía en un principio la selección, Durán era el jugador creo que con mayor experiencia, con mayor recorrido, ya estaba en una liga extranjera, la MLS. Mayor. Él está en la selección mayor. Está en la selección mayor. ¿Qué quiero decir? No era un jugador... Ay, pero Sergio, Sí, Marino. permítame te anoto una cosita, pero mira, la cuota de gol de Duván y de Muriel en el fútbol de Italia, viejo. En 13 para cuántos goles metieron, vinieron a esa selección Sí. y no la metían ni a Sí. marco vacío. man. De acuerdo, Marino, pero hago referencia a por la edad. Sí. En la edad que están. ¿Cierto? Que muchas veces son chicos que, lo acabamos de decir al inicio, que quizás no están formados totalmente, que los clubes del exterior los llevan para terminarlo de pulir esto y lo otro. Por eso me refería que el tema de Durán ya era un jugador más hecho, más pulido, más consolidado que el resto. Y eso estaba a las claras. Antes de ir a la pausa vamos a repasar nuestras alineaciones, nuestras probables alineaciones. Primero con Sergio. Y vamos viendo ahí la alineación. Ahí está la de Sergio. Ahí está con, Marquínez, Ocampo, Mantilla, Álvarez, sí, Salazar, Puerta, Castilla, y sigo con Cortés, Monsalve, el tema de Luna, ¿cierto? Manjoma y Una Fuente. lupa, goleador. O puede ser también Fuente o Manjoma, digamos, jugar con eso, no jugar con un clásico 9. Sí. La alineación del señor Carlos Zapata. Bueno, Marquínez, ¿cierto? En la puerta. Ocampo, Mantilla, Pedroso. Sí, es infaltable, sobre todo contra Uruguay hoy. Salazar, Castilla Puerta, Monsalve, Manjoma por Luna, Cortés por derecha y la posibilidad para Zuleta. Si bien es cierto, nos hemos centrado en el análisis del 9, lo bueno, digamos que eso está en lo malo, pero lo bueno es que esa zona de Puerta y Castilla y el fondo está prácticamente
claro en la selección colombiana. La zona de seguridad. Sí, esa es la zona de seguridad, está línea clara. consolidada. Sí, esa línea está clara. Ricardo. Yo creo que ahí sí mantenemos una fortaleza muy grande y bien quemar una continuidad, casi que una continuidad a lo largo del torneo. Mire, yo les decía en un comienzo, a mí me gustaría, por ejemplo, que hoy poder ensayar un equipo incluso ¿Esquema? con un 4-3-3, un esquema diferente, Pero manteniendo... fíjense que en su esquema diferente siguen Puerta y Castilla, por ejemplo. Ah, sí, es no, lo que claro. hablamos de que ahí Para hay mí, una columna vertebral esos ya son- con Mantilla y Pedroso en el fondo. Sí, yo mantendría los 4 de fondo titulares, Ocampo, Mantilla, Pedroso, Salazar. Ah, eso jugando con 12. Sí, no. Bacano. Mantendría a Vélez, Puerta y Castilla y pondría, esta es una alternativa importante que me parece que vale la pena analizar, a Cortés por zona derecha, a Monsalve por zona izquierda y jugaría o con Fuentes o con Caraballo, teniendo la idea de lo que quisiera hacer con el técnico. con 12 el o sea, hombre, ahí me bien. gustaría Caraballo, ¿no? Porque de todas maneras... el que más ha jugado. Exacto, es el que más ha jugado, pero como alternativa, en vez de Caraballo, Fuentes. ¿A qué voy? A que Fuentes es un hombre que también tiene gol, que juega, es más jugón que los otros. Aclara a Marino que son 11 y no 12. 4-3-4. Sí, aclara a Marino que son 11 y no 12. 4-3-3. Puso una alternativa, Marino. Lo que pasa es que yo soy más bondadoso, Marino. Entonces, aparte de, no simplemente me limito a dar una formación, sino Novedoso, alternativas a esa formación. ¿no? Ilusionó a Fuente, pero metió a Caraballo. Pero me da Caraballo. Hugo, su 11. ¿Va con 11 o va con 12? Voy con mis 14. Uy, hijo de pucha, 14. Con 14 voy. Marquínez, Ocampo, Mantilla, Pedroso y Salazar, Puerta y Castilla, Cortés, Monsalve, Manyoma y Caraballo. Me ha quedado la sensación de no meter a Fuentes, que Fuentes pues, fue el que realmente resolvió la papeleta para nuestra clasificación, pero Cortés ha hecho 2 goles, que no se nos olvide eso. Y estaba pensando mientras los oía, y creo que alguna vez hice esa pregunta aquí. ¿Ustedes no creen que si el técnico insiste en Caraballo y cuando... Bueno, Marino, usted nos fue hablando del partido de América, que tuvo de todo, ¿no? Gol de América, penal errado por Unión Magdalena. Hablemos del partido y vamos viendo también imágenes del encuentro. No, pues un América, hombre, ¿qué te diría yo? Muy ofensivo, muy agresivo en ataque. Y la metió este muchacho Facundo. Yo no sé por qué, hombre, son tan espectaculares los goles de Picabarra. Es una cosa impresionante esa pelota pega en el travesaño y luego entra. Sí que le agrada realmente al fanático del fútbol. Un equipo muy agresivo en América, con fútbol fundamentado en las bandas, pero con un jugador que a mí me gustó mucho. Desde que lo vi, ese Facundo, me parece que va a hacer cosas buenas en el equipo Escarlata. Y cuando América ya tenga todo el equipo sincronizadito, cuando tenga el regreso de Ramos, bueno, ya ahí vemos a este muchacho Vera sobre el costado izquierdo, que se habló que no iba a seguir. Y bueno, pues el equipo muestra cosas buenas. Para mí es un América que promete. ¿Viste? Desde el primer partido, le vi cosas interesantes al equipo Escarlata y sobre todo su vocación de ataque. 2-0 gana, malogró una pena máxima el equipo Samario, pero América también pudo marcar el tercero. Bien por América. Oiga, sigue jugando con defensa de 3 América, Andrade, García y Vera. Y a Sarmiento, que es una muy buena incorporación de América, lo están poniendo bien abierto por izquierda como Muy un bien. volante carrilero. Esa es una muy buena incorporación que llegó a América. Yo diría que es se va a convertir en una de las mejores del torneo. El central que pita acá... No, los goles son de los 2 refuerzos. Mira, Facundo Ahí, no fue fuera. y el mencionado. El penalti creo que lo pitó afuera el árbitro. Sí, para mí la mano está fuera. La mano está fuera. Sí es mano, porque va Sí, con pero los brazos él por la delante. pinta afuera, pero el bar le dijo es adentro. Pues a mí me dio la impresión en la primera toma que era fuera. Daba la impresión que estaba afuera. Él está adentro, pero el brazo estirado está afuera. A mí me da la impresión que es sobre la línea. ¿Sí? Bueno. Al cobre el jugador del La Unión línea es parte del área, ¿no? y la pelota por arriba. Carabalí. Lo tiró lejísimo, ¿no? Carabalí. Oye, y buena Uy, asistencia, ¿no? Buena asistencia, Le Marino. pegó a la estación internacional donde están los astronautas. Pues sí, el hincha de América acude a ver a su equipo. Sí, yo creo que Un está hincha que ilusionado. respalda. Ahora hay una animalversión terrible con Novoa. La gente no quiere saber de Novoa. ¿Y por qué Pidiendo si arquero hace a 4 toda meses costa. era un arquero aplaudido por todos? Este es el segundo gol de No, América. sí, fíjate cómo es el ¿Sarmiento? fútbol. Ahí lo tiene Sarmiento. Sí, Andrés correcto. Sarmiento. Sarmiento. Andrés Sarmiento. Un Las dos detalle. incorporaciones. Sí, un detalle, Claro. compañeros, en los goles.
y en las mejores jugadas de América. El científico del gol, Carlos Darwin Quintero, asistencia para Suárez en la primera jugada. Por el centro. Asistencia para Facundo en el gol. Participación en otra acción y participación en la segunda acción. Casi que jugando de 10, de volante creativo. De 10. La verdad, la función que cumple es la de un organizador de juego, de un 10. Sí. No, iba a decir que casi marca el gol otra vez. las imágenes que hemos visto, ha explotado el ataque por derecha y entre el central y el lateral. Sí, Facundo 2 veces, después el mismo Darwin entra por ahí, ahí ha estado el... Posición de 10. Sí, Hugo. Y tiene dos balas sobre la banda, ¿no? Mena y Sarmiento. Creo que era Ricardo. Sí, dígame, Hugo, ¿qué? No va a haber VAR en esta instancia tampoco. Bueno, gana entonces el conjunto de América 2-0, goles de Suárez y Sarmiento. Les repito, Sarmiento va a ser de las mejores incorporaciones del campeonato. O sea, es un muy buen jugador de fútbol. Llama la atención lo de Darwin Quintero. Sí. O sea, jugando por dentro. Un organizador, en el partido anterior yo creo que comenzó un poquito tirado al costado, pero después en el desarrollo del partido, clavó ahí. Históricamente lo conocimos siempre tirado por banda y desequilibrando por banda. Con menos velocidad, y menos potencia por los años que van pasando, él está demostrando un gran entendimiento del juego. Sí. Que tampoco es muy común de un extremo, ¿no? Y él lo está mostrando, y jugando por el carril central. Y por el tema de la edad también, él es más fácil no ser referenciado constantemente, sino pisar por sorpresa, como hizo en esa jugada para el segundo gol. Y sabe qué virtud tiene, que también me parece destacable, que teniendo alma de extremo, jugando por el carril central, no transporta mucho la pelota. Te juega 1 o 2 toques. Sí. Y eso hace que el cambio de ritmo de América sea más interesante. ¿Se acuerdan que Wellington jugaba por punta y después terminó jugando por la D? El que entiende el juego va transitando hacia los carriles centrales. Y al lado los que saben con la pelota van retrocediendo y se van haciendo en la mitad o detrás del 9 para generar opciones. Sí, claro, se sabe con la pelota. Ahora, soñando en lo que puede ser el América más adelante, ¿ustedes se imaginan teniendo a Adrián y a Darwin, además de Sarmiento, y Iago Falque, y este señor que hizo el gol? América tiene poderío ofensivo América. Tiene poderío ofensivo América. Vamos ahora a pasar a otro partido. ¿Quiere ese tanque Mosquera por si acaso, pues? Sí, claro. Sirve creo que está para ilusionarse América. Vamos a ver si después el fútbol y los rendimientos lo acompañan. Bueno, ayer en Manizales, también con una muy buena asistencia de público y una gran expectativa, el 11 recibió al Deportes Tolima. No jugó bien el Once Caldas. O sea, yo creo que el técnico estaba jugando con un piano encima por el hecho de necesitar ganar. No solo por el arranque del campeonato, sino por la herencia que dejó del torneo anterior y del otro torneo. Entonces yo creo que los resultados tienen que llegar ya para el equipo de Manizales, porque creo que esa presión y esa animadversión no la va a poder soportar Diego Corredor. Oíme, Ricardo, si no cambian los resultados y si no cambia la manera de jugar, por lo menos de jugar distinto, que sea mucho más agradable para la gente. Yo siento que por ahora, por lo que hemos visto, una pregunta, Ricardo, equipo no es lo que la gente estaba guardando. Sí, Marino. Una pregunta, Ricardo, tú que mantienes contacto permanente con Manizales, también Sergio, desde luego. Es que me dijeron hoy, bueno, pues a este hombre ya la segunda fecha ya casi lo quieren decapitar. Pero me dicen que en el contrato de Corredor hay una cláusula de rescisión de contrato por cualquiera de las partes de $1 millón. ¿Eso es verdad, Ola? Porque yo te digo, si ya ponemos cláusulas en dólares aquí, ya, caramba. Esa cláusula. ¿Quién la verdad, ¿quién termina ese vínculo laboral, digamos, en el caso del club, no? No lo va a terminar. No, jamás. Yo la verdad no tengo conocimiento sobre ese ápice en el contrato, no lo tengo claro. La verdad no tenía eso. Lo que sí es que se le había hecho la ampliación de su contrato desde mucho tiempo antes. Sí, ¿no? sí. Desde mucho tiempo antes. Sí, Pero la verdad se hizo en contra de la voluntad de la misma afición. Obviamente la afición es muy importante. Quienes toman las decisiones son los dirigentes, los dueños del equipo, todo lo que usted quiera. Pero la gente hace rato... ¿Se acuerdan que... Nada que ver con Corredor. Ya voy con Hugo. Que Diego Corredor llega finalizando una de las ligas hace un año largo ya. Sí. Llega para terminar de jugar unos partidos, sí, y después arranca el año pasado, sí arranca completamente el año calendario. Ahí fue, después de esos primeros partidos, inmediatamente se le firmó el contrato.
digamos, se le extendió. Se le extendió. Esa es una muy buena tajada sobre Sherman de Cuesta. Y para marcar también, Ricardo, gol número 100 de Dairo con la camiseta del 11, ¿no? Sí. Blanco, sí. Creo que tiene 190 y pico en el fútbol colombiano. Pero está 60 de mi goleador todavía. No, 24. No, está 20 y pico. 96 goles, creo. Está a 2 campeonatos. Oiga, y bien el Deportes Tolima. Yo lo he visto bien los dos partidos. Veo mucho más cómodo a Jason Guzmán en este Deportes Tolima que su último tramo en Nacional. Y Facundo Bonet se adaptó muy rápido al equipo. Problema. Ayer fue la gran figura. Y Cuesta lo veo muy seguro. Sí, muy seguro. Un detalle, Buen y jugador, es lo que viene, ¿no? Once Caldas, lo que viene para el blanco. Deportivo Cali, ¿cierto? Y viene Águilas Doradas. Pero hubo un momento en el partido coyuntural y es, la gente comienza a silbar al profesor Diego Corredor, ¿cierto? Y se siente en su semblante. Después del 1-0, en la cancha los jugadores lo sintieron. Y eso me parece lo más grave del asunto, ¿cierto? Sintieron la presión y lo Claro, por poco reciben la segunda anotación y ahí realmente... O trabajar así es muy difícil. Catástrofe total, pero es muy difícil. Y después, en la conferencia de prensa, se habló... no de fútbol, sino habló, profe, ¿y usted qué siente de la presión? Profe, y esta sensación... Estoy anticipando una salida. Cuando esas preguntas comienzan, la salida... Claro, lo que pasa es que no ha habido una comunión. Mire, no hay una comunión clara entre la prensa y el técnico. Y entre el técnico y la afición. O sea, esos son... escogió dos rivales muy bravos, Corredor, para trabajar tranquilo. Sí, y aparte de... El equipo hasta ahora no le responde, ni en el campeonato primero, ni en el segundo. Y suma el otro elemento, Ricardo, importantísimo. Tiene una mejor nómina que los últimos años. Desde el semestre pasado el clima no es bueno. No es bueno. Y mire, ya vamos a escuchar a Corredor, pero en este partido, por lo menos Once Caldas pateó más al arco. Contra Nacional, en el primer tiempo, Once Caldas no pateó al arco. Nunca pateó al arco. Jugó lejísimos del arco. En este partido pateó un poco más al arco. Cuesta tuvo unas buenas intervenciones. Esas dos ante remates de media distancia, uno de ellos de Sherman, fue muy buena porque la pelota iba al ángulo. Y yo creo que en lo que quiere Corredor, tiene que acelerar en la recuperación física de varios jugadores. Por ejemplo, Sherman, físicamente tiene que ponerse mejor. Y hay jugadores de la mitad de la cancha, caso Celi, Juan David Rodríguez, el Pelao García, que tienen que subir el nivel para que el equipo pueda... Porque fíjese que Artunduaga, el que juega por izquierda, a mí me parece que ha jugado bien los dos partidos. Y el lateral que trajeron de Envigado también es sí, pero necesita que esos volantes interiores jueguen, ¿no? Sí, siento que esos volantes interiores tienen que ser mucho más generadores. Claro, y generar mucho más de lo que hasta ahora han logrado hacer, porque hacen muy poco. Sí, parecería que no tiene la nómina para hacer el fútbol que él quiere. Hugo. Qué golazo. Golazo de Falque, ¿no? Yo creo... Sí, yo ¿qué? creo mucho... Uy, sí. Eso, es un tiro libre, le pega de zurda y la pelota va al ángulo. Sí, Hugo. Sí. Yo creo mucho en ese tema de los karmas. Alguna vez dije en este programa que a mí me daba la impresión que Corredor podía llegar a ser como Gamero. Y les confieso que después dije, 3, 4 meses después dije que me había equivocado. En una rueda de prensa, cuando le están preguntando las cosas de la generación de fútbol y esto del Caldas, él dijo, mire, yo voy a jugar como los alemanes y no más. O sea, eso es lo que me interesa a mí. Tanto que yo le dije que para jugar como juegan los alemanes, la preparación física, todo ese tema, hay que vivir allá, hay que estudiar allá, hay que mirar qué se está haciendo, no solamente viéndolo por la televisión. A partir de ese momento, algo se quebró, claro, algo pasó, y a partir de ese momento ese equipo ha venido en decadencia. Y este año le contrataron jugadores importantes, sí, yo entiendo cómo pasa con Junior, con todo, que está comenzando el campeonato, pero él venía en una continuidad importante. Porque si usted compara, por ejemplo, lo que hizo Tolima, a mí me da la impresión, a mí el Tolima me da más la sensación de ser el del año antepasado que el del año pasado. Sí, o sea, que el Tolima sí... Volvió el Tolima. Claro, volvió el Tolima. Sí, volvió el Tolima. Correcto, volvió el Tolima. Volvió el Tolima. Entonces, la pregunta que yo les hago a todos, con la venia, mi querido Campo, tuya, es ¿cuál es el fútbol alemán? ¿Qué es lo que quiere hacer el profesor Corredor con el fútbol alemán?
Mire, yo le digo algo. Veíamos en la pretemporada del Bayern Múnich, venía de Qatar, había estado 6 días en Qatar. Ellos arrancaron, entrenaron un día, se fueron a Qatar, volvieron y jugaron el único amistoso que jugaron. Yo digo, lo primero, el jugador europeo tiene una responsabilidad en su periodo de vacaciones muy llamativa. Ellos jugaban como si nunca hubiesen salido de vacaciones. Y lo segundo, el Bayern Múnich puede jugar como el Bayern Múnich por la calidad técnica que tienen sus jugadores. Usted puede copiar la idea, buscar alguna característica en sus jugadores. Intentar copiar esa manera de juego, para mí es imposible por la capacidad técnica que tienen esos jugadores. Y hay maneras de vender esos jugadores. Claro, y hay maneras de vender las cosas. Sí. Si el técnico, como evidentemente lo hizo, se enfrenta a la prensa, se enfrenta a la afición queriendo vender su idea, que no es fácil y no es tan fácil de digerir, pues obviamente va a tener un choque, como lo tuvo. Son peleas que yo creo además, que no... de paso le dice a la gente, es que ustedes no entienden, es que ustedes no comprenden, aquí el que soy yo. ¿Sabe, por ejemplo, quién Marino la sorteó bien? En un momento Guimaraes y en un momento Gamero. Gamero, cuando todo el mundo lo criticaba, Gamero no cazó peleas con nadie más allá de lo que él quería jugar y de sus jugadores. Pero ni se metió con la gente que lo quería sacar, ni con el periodismo que siempre le preguntaba lo mismo, Marino. Sí. ¿Hasta cuándo iba a durar? Allá hubo un técnico que fue y dijo, es que aquí la gente sabe más de toros que de fútbol. Sí, Marino. Le pesó. Tenemos una obsesión por jugar como los ingleses, por jugar como los alemanes, y el campeón del mundo está en Sudamérica, que es Argentina, hombre. Oye, a la colombiana se juega sabroso. Allá fue un técnico y dijo, aquí la gente de Manizales sabe más de toros que de fútbol. Una falta de respeto total. Falta de respeto. Y después... El Murillo. Y después Corredor... Una falta de respeto. Dijo en una rueda de prensa, dejó sentir que es que la gente ya no sabía de fútbol. Entonces, eso mortificó mucho, eso mortificó mucho, y yo creo que tiene que cambiar él también su discurso, las maneras. Además, cuando estás perdiendo, y a pesar de todo eso, ¿cuántos abonos tiene Once Caldas? Creo que es una de las que más tiene. Corredores, y yo sí siento que Corredor es un buen técnico, es un buen entrenador, ¿no? Sí. Porque me parece que es un jugador, es un técnico que yo creo que ya ha demostrado, ha dirigido, merecería tener mejor suerte y mejores resultados. Pero el discurso también lo tiene que mejorar. Vamos a escuchar precisamente al profe Corredor. El grupo la tiene clara. La presión es con Diego Corredor y le agradezco al grupo, a la gente que hoy apoyó el equipo los 90 minutos, que me chiflen a mí todo lo que quieran y que me digan lo que quieran, pero al equipo que lo apoyen porque vamos a sacar esto adelante. A Diego Corredor le ha costado gestionar un equipo de figuras tras estas 2 primeras fechas. Sabe que en lo que decía Corredor, América está jugando para golear a Unión Magdalena. Si lo estaban chiflando o protestando contra él 50, después de esa declaración van a ser 500. Ya cuando él dice y cuando entra en ese enfrentamiento de no, al equipo lo están aplaudiendo. Geométrica. Sí, eso. claro, que se metan con... No, yo creo que eso no es necesario. En el momento que está, creo que no es necesario eso. Campo, hay que ser inteligente con el discurso, es decir, sobran esas palabras porque eso es echarle realmente leña. Carboncito, eso es carbón. Entonces cambia el discurso, para la tribuna. Entonces diga, bueno, vamos a trabajar para que eso no suceda, para que la gente esté más feliz, para agradar al público. Es simplemente un tema de inteligencia y de discurso. Yo creo... Aquí en las conferencias de prensa. Yo creo que si el discurso de Corredor va a tratar de tranquilizar al hincha por las características de juego de los hombres que él pone en el terreno, el hincha de Once Caldas podría darle otro compás de espera. Porque si uno ve las características, van acordes al paladar del hincha de Once Caldas. En el terreno no se ha podido llevar a cabo, pero por lo menos va acorde al paladar. Y esa sería, creo yo, una mejor explicación de parte de él, que entrar... Bueno, él decidirá si quiere entrar o no en ese choque, pero a mí me parece que se está desgastando ahí, Marino. Campo. Y Hugo, Campo, en el fútbol solo te puedes pelear con prensa y con hinchada cuando tienes la certeza de que vas a ganar los títulos, como le pasaba al doctor Ochoa Uribe. Sí. Él estaba convencido de que tenía el mejor equipo en una selección Colombia, reforzada con una selección de Sudamérica. Entonces se peleaba con la prensa y con la hinchada porque sabía que era el campeón. Pero, hermano, y saber si se mete entre los 8 y peleando con todo el mundo. No, papito. ¿Sí, Hugo? Sí, sí. ¿Qué es eso? Sí, sí, estás en la malaria y te vas a poner a pelear con la gente. Y me estoy acordando que el año pasado le firmaron a Corredor
un contrato a término fijo de 3 años. 3 años. ¿Qué tal, Marino? Debe faltar 2 más. Marino. Es impresionante eso. Marino, Eso es un dinero importante. ¿Qué tal usted llegar tarde a la casa y llegar bravo? No llega con el pollo, ¿no? O sea, mire, Once Caldas es un equipo, estamos viendo las imágenes. Cuando llegas tarde a la casa hay que llevar para rayos. O decir que uno viene de una reunión, como hace un amigo mío de Cali, y vuelve y sale. En una historia que me contaron hace poquito. Está en este grupo de trabajo ese señor. Mire que Uy, feo. la salida de Once Caldas muchas veces es lenta, ¿no? Sí, y mire, hierra pases que deberían ser mucho más muy sencillos. predecible, digamos. Claro. Muy predecible. Y si no hay velocidad, si no hay cambio de ritmo, obviamente facilita, y más a un equipo físico y atlético, como siempre ha demostrado ser el Tolima. Sí, mire, por ejemplo, una salida, un error en una salida clara, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que eso hace parte también de la inseguridad que pueden tener los jugadores. No es normal que Celi se erre un pase allí estrellándose la Pecoso. Sí, maestro. Ya que me chismosearon te chismosearon desde Cali, ¿no te contaron la del secuestro? ¿La quieres contar? Sí, la cuento rapidito. Una vez que me perdí 2 días y volví, entonces pues, imagínate, no me secuestraron a mi hija, pero me le volé. Y me contaron una de un zapato que es mejor contarla como en abril. El de un amigo mío. Uy, aquí, no. Campo, el de un amigo mío que ya no está entre nosotros es la campeona del mundo. Esa la contaremos en noviembre. Este año la contamos, pero en noviembre. De cuando se le aparecieron en la parte de atrás del carro. Pero esa la contamos en noviembre. Ese es otro maestro. Ese Los zapatos terribles. Pausa, que Nereida ve el programa. Pausa. Bueno, algo más para cerrar el tema de Once Caldas. Yo, en el tema de Tolima, estoy con Hugo. Sí. Volvió el Tolima. Volvió. El equipo tiene cambios, porque evidentemente tiene cambios en su nómina. Y hay algo que no le favoreció mucho, el calendario. O sea, que uno salir y arrancar con Nacional, jugar con el Tolima, visitar al Deportivo Cali y aparte de todo tener que rematar esa serie de 4 partidos enfrentando a Águilas Doradas, que hasta ahora es un equipo que ha jugado bien y demuestra que ha jugado muy bien. Entonces, el calendario tampoco le ha ayudado mucho. Sí. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo aguantarán, no? Porque realmente yo veo un escenario muy complicado, es decir, no solamente en el juego, sino particularmente en el tema del resultado. Si no le ganas al conjunto Deportivo Cali, si no sumas en los próximos 2 partidos, me parece que la suerte de Diego va a ser muy, muy complicada, ¿no? Y sobre todo con esa presión que es muy complicado, ¿no? Poder trabajar así. Bastante difícil. Sí, bueno, veremos si además también los jugadores desde el terreno lo ayudan. Yo creo que toda esta presión externa lo complica un poco, pero bueno, son jugadores de experiencia también, ¿no? La gran mayoría que tiene Once Caldas en esa zona. Nosotros siempre tenemos un referente aquí en esta mesa y compartimos mucho tiempo con él, que es el señor Weimar Muñoz. Hay preparado una sorpresa, pero vamos a comenzar con anticipos, como este. Hola César, saludo cordial para todos, en especial para Julián. Weimar Muñoz Ceballos es uno de los pioneros de la locución y comentario deportivo en Colombia. El nacido en Sevilla, Valle del Cauca, es uno de los comunicadores deportivos más reconocidos de nuestro país, pues a cuestas carga con galardones como el Premio Rey de España y un Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. El 16 de julio del año 1960, a sus 15 años de edad, firmó su primer contrato en los medios como la voz comercial de una de las radios más importantes del país. Desde allí, inició y forjó una extensa carrera, la cual ha atravesado mundiales de fútbol, Copas América, Juegos Olímpicos, torneos del fútbol profesional en Colombia y Copas Libertadores. Su sueño era ser narrador. Sin embargo, la vida lo llevó a dejar esa meta a un lado y dedicarse al comentario, sin saber que eso lo convertiría en uno de los mejores ejemplos en materia de análisis deportivo. A mitad de la década de los 70 empezó a meterse en el corazón de sus oyentes, con su programa Weimar lo dice, el cual duró más de 30 años al aire, carrera que lo cargó de experiencia para después saltar también a la televisión, donde Win Sports fue un afortunado al tenerlo, pues durante 10 años nuestro programa Conexión pudo disfrutar de su presencia. Yo creo que en la vida lo imposible es lo que no se emprende.
Y detrás del Deportivo Independiente Medellín hay todo un pueblo. El deporte, la literatura, el periodismo, el estudio y por supuesto su señora doña Gloria Martínez es lo que hoy lo mantiene en pie. Pues, según él, todavía le hace falta completar algunos objetivos a sus 78 años de edad. Yo tengo pendientes muchas cosas. Tengo pendiente terminar mi carrera en literatura y filología. Después quiero hacer filosofía, si Dios me da pues vida y salud. Y tengo también pendiente terminar la carrera de Derecho, que me faltan 4 semestres. Así que me dedico al estudio. Weimar es un experto en todo lo que quiere terminar de estudiar. O sea, en todo lo que quiere terminar de estudiar ya él es un experto. Habla de Derecho con él y la tiene clara. Habla de Filosofía, Letras, la tiene recontra clara. Y creo que para todos, y fue un sueño poder trabajar con Weimar, ¿no? Sí. Poder trabajar con él, poder compartir con él, poder aprender del señor Weimar Muñoz. Porque algo que diferencia a Weimar y que no tienen todos, a Weimar le gusta enseñar. Y enseña por encima de lo que critica. Al nuevo es fácil criticarlo, lo difícil es al nuevo enseñarle. Y eso lo tiene Weimar clarito y lo diferencia de todos. Sí, yo creo que Weimar es un hombre absolutamente amplio en el mejor sentido de la palabra. Amplio cuando está frente al micrófono, cuando está con sus compañeros y siempre estuvo con nosotros de una manera, o sea, queriendo dar a conocer todo lo que él vivió. Compartirlo con nosotros, con los televidentes, pero más allá de eso, Weimar es un señor, en el mejor sentido de la palabra, con el que se puede conversar de fútbol y de 1000 temas más. Y es de una generosidad, o sea, le estoy hablando en el mejor sentido de la palabra. Weimar es una persona absolutamente generosa con su profesión, generosa con la manera de ser, generosa en el momento de compartir, generosa con todo lo que aprendió. Y yo creo que obviamente no hay palabras para poder expresar pues todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros agradecemos y todo lo que pudimos vivir y disfrutar de su compañía durante todo este tiempo. Mire que yo recuerdo una frase que antes la enunciaba Weimar, ¿cierto? En la radio, que decía, para marcar un gol decía: y esa pelota entró como cuchillo en mantequilla, ¿cierto? Una de las tantas frases, ¿cierto? En su tono, en su acento realmente único y particular, entre otras cosas, la voz de Weimar, ¿cierto? Y ya después vamos a contar una historia especial. Tuvo una transformación producto de un accidente, ¿cierto? De un atraco, creo que Hugo lo va a contar mucho mejor. Era narrador, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la voz se le transformó totalmente, pero es una voz única, una voz especial, ¿cierto? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, la capacidad de síntesis que hacía, ¿cierto?, en la radio. Después me tocó recibir los informes para un programa que se llamaba Grand Prix, y la verdad es que con qué capacidad, con qué talento, con qué sapiencia lo hacía. Y después me lo encuentro en ese escenario cumpliendo un sueño, sentado al lado de él, y la verdad es que además de la generosidad, de la capacidad de enseñar, era un papá, ¿cierto? Era una persona realmente, muy especial. Grand Prix, Carlos Antonio, Iván, Carlos Julio, Héctor Urrego. Yo recuerdo cuando estuvieron las grandes figuras. Iván y Weimar Muñoz, por supuesto. Y Carlos Julio. Sí, un maestro no solo del periodismo Carlito deportivo. es come años, pero no se cocina con 2 pitadas. ¡Hombre! Es que yo arranqué muy pequeñito, ¿no? Yo tenía como 12 años ahí haciendo la práctica, pero de bachillerato. No, decía que aparte de ser un maestro del periodismo deportivo, es un maestro de la vida, por todo lo que usted también referenciaba de él, por todo ese conocimiento, ¿no? Ese bagaje de ser una persona tan preparada, tan estudiada, le llevaba a uno poder compartir, hablar de él de diferentes temas, y eso hace mucho más interesante, digamos, si queremos decir, al personaje o a la persona también. Entonces me parece que es extraordinario, y obviamente tiene a Glorita a su lado, que es el soporte, el sostén, ¿no? No hay Weimar sin Glorita.
¿Ah? No hay Weimar sin Glorita. No hay. Yo no estoy La seguro. señora de Weimar es un espectáculo. Especial, una gran mujer. No hubiera llegado a la gloria si no fuera así. Sí, a los que no nos hemos casado nos pone a pensar, hay que esperar. Hay que esperar a la Glorita, hay que esperar sin afanes. Marino. Sí. Mira, yo básicamente siempre estoy mirando el don de gente. Para mí es importantísimo porque he conocido excelentes profesionales en diferentes actividades, pero malas personas. Y en Weimar encuentro un señor, un caballero, un hombre respetuoso y un hombre estudioso, que es mi pasión. Yo a mis 69 años sigo estudiando, ¿cómo te parece? Y estudiaré hasta el último día de mi vida, porque el asunto pasa en esta vida por aprender, ¿cierto? Y después en el tema futbolístico, un hombre que se preocupó, un hombre que se capacitó y un hombre que es totalmente de medios de comunicación. Hablar de Weimar es hablar de radio, hablar de televisión, hablar de los medios de comunicación. De modo que lo extrañaremos. Yo conversé con él hace un par de días, lo llamé, precisamente para decirle que seguiré siendo su amigo y para lo que le pueda servir, para lo que me requiera, estaría a su disposición. Un gran profesional y un hombre que uno siempre va a llevar en su corazón. Hugo. Yo soy muy malo para estas cosas, Campito. Bueno, te dejé de último. Yo no he hablado con Weimar. No he hablado con Weimar. No sé qué decirle, de verdad, se los digo. A mí estos temas humanos de darte un abrazo y despedirte, de ir a una clínica a verte, de ir a un sepelio, no, porque me bloqueo, no sé qué decir, o sea. Antes de anoche, hablando con Gabriel Meluc, me contó que había hablado con Weimar y me preguntó, ¿ya hablaste con Weimar? Y yo, no he podido hablar con él, no. Y anoche muy tarde, sabe que somos noctámbulos, me dijo, ¿hablaste con Weimar? No, de verdad. En algún momento lo voy a hacer, porque es que no sé qué decirle. Weimar es todo lo que ustedes han dicho y más, mucho más. Y no, de verdad se los digo, no sé qué decirle a él. Yo puedo hablar de la vida de Weimar, que es una vida muy prístina, una vida muy bien llevada en el aspecto del periodismo y de ese don de gente, pero no sé qué decirle a él. Lo que sí me alegra es haber leído que va a continuar. Bueno, nos acaba de decir también que va a continuar con todos esos proyectos que tenía aplazados. En algún momento lo voy a llamar, pero créeme que a día de hoy todavía no lo he hecho. Bueno, señores. Hola, Hugo. Sí, Marino. Que eres malo para las despedidas, hombre. Que eres malo para las despedidas. Con razón no me contestas nunca el teléfono. ¿El teléfono por no despedirte o qué? No, pero yo te regreso la llamada después. No me la tiré así. Es que usted lo llama a la hora que está caminando en el parque. Que está caminando en el parque, entonces después que él devuelve las llamadas. Parece. Sí, a Weimar, la verdad, gracias. Sí, después. Gracias por todos estos años, gracias por su don de gente, gracias por todo lo que uno pudo aprender al lado del señor Weimar Muñoz. Yo les digo algo, una de las personas más actualizadas que yo he conocido en todo el tema de fútbol, de la vida y de todos los aspectos diarios es el señor Weimar Muñoz. Además, una persona súper organizada para venir a los programas y demás. Siempre recuerdo que cuando comenzamos a trabajar juntos, una vez me invitó a la cabina en el Atanasio en un previo de un partido y la verdad, para alguien que había crecido toda la vida escuchándolo, o sea, digo, al principio me bloqueé, ya después, bueno, me solté, pero no dejaba de ser una persona imponente. Además, pues, Weimar era cuidadoso hasta en la manera como ponía el micrófono en la cabina del Atanasio. Era una luz muy blanca que resaltaba y el micrófono tenía un tubo muy alto y él quedaba muy alto en la cabina. Entonces ya de entrada el tipo te impresionaba en su postura y en la manera de comentar. Muchas gracias al señor Weimar Muñoz por todos estos años aquí. Gracias, maestro. Nos vamos, señores. Muchas gracias por el programa y muchas gracias a ustedes por la compañía. Chao.